Pues estamos por empezar un nuevo capítulo de Read to Lead. El día de hoy estamos aquí con una persona a la que no tengo tanto tiempo de conocer. Aníbal Abarca, un amigo mutuo, nos presentó hace probablemente un año y medio, una cosa por el estilo, pero hemos conectado de una manera espectacular. Resulta que García Íñigo está ahorita en Montreal, donde vive, sufriendo una nevada terrible. Terrible. Hace un momento me enseñaste y bueno, se está cayendo el cielo en nieve, caray, qué cosa. Y eso dura hasta mayo, o sea. Exacto. Disfruta de tu sol. Y García y yo conectamos de muchas maneras. Resulta que García también es coach de rugby. Yo jugué rugby algunos años y es un deporte que me encanta. Y la parte más interesante de García es que ha sido emprendedor, intrapreneur, ha tenido muchas gorras. Lo voy a dejar que nos cuente un poco de cuál ha sido su carrera profesional. Y siendo un creativo, fue extremadamente interesante que el libro que propuso es un libro de liderazgo basado en la Marina Armada Americana. Es un libro que se llama Turn the Ship Around. Es un libro interesantísimo. Creo que habla mucho de conceptos que en un contexto militar han de haber hecho que a la persona que escribió esto, que se llama David Marquette y que eventualmente fue capitán de un submarino nuclear, que además tiene todo un contexto muy relevante en la estrategia de defensa de Estados Unidos y del mundo, yo creo que pudo haber estado cerca de que lo mandaran a la corte marcial o alguna cosa por el estilo con las ideas que traía. Y antes de que entremos en el libro, García, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, qué haces, qué te gusta hacer, qué estás haciendo ahora, que además estás tomando otras responsabilidades, y luego de ahí nos vamos moviendo a por qué escogiste este libro. Sí, perfecto. Pues gracias por invitarme, Fabrice. O sea, muy contento de estar aquí en este momento contigo. Mira, yo nací en Chile en el 72. O sea que en el 73 nos tuvimos que ir porque hubo un golpe. Y a partir de ahí ya nos fuimos a Europa y mi padre porque está retirado, profesor de literatura hispanoamericana. Ya. Entonces viajamos con él de universidad europea en universidad europea, donde normalmente tenía una cátedra durante 4 años, algo así. Correcto. Entonces estuvimos en España, pero todavía había Franco, entonces no podía ser profesor. Ahí logró irse, nos fuimos a Dinamarca, Holanda. Wow. Y nos instalamos al final ya de manera más duradera en Suiza. Correcto. Y yo volví después a España ya una vez adulto. Entonces, he viajado mucho. Entonces, yo creo que eso me ha definido mucho como persona porque siempre he tenido que adaptarme a diferentes culturas, entre ser diferente. O sea, en Dinamarca era el único moreno ahí tengo una foto de clase, son todos rubios y yo. Y en mi época, ahora estoy como tú, pero cuando tenía un pelo negro brutal ahí, muy chileno, y claro, era bastante impresionante, ¿no? Estudié 3 años de medicina. Ah, wow, eso no sabía. Sí, porque quería ser pediatra, pero me di cuenta que emocionalmente no tenía las herramientas para gestionar eso. Claro. Y dejé eso y la otra cosa que quería hacer era diseño. Ya. Pero por razones familiares eso no era considerado algo serio, ¿no? Y siempre lo digo. Claro, mi padre, que es profesor de literatura, eso es serio, pero diseño no, entonces era como... Exacto. Y me fui a trabajar en una tienda de videojuegos en este momento. Okay. Y unos amigos, que ellos habían terminado la escuela de diseño, montaron como un estudio y me preguntaron si me quería venir con ellos. Entonces, ahí tenemos 22, 23 años y fundamos un estudio que era en Suiza. Esa época era bastante fácil porque el diseño era valorado y se vendía bastante fácilmente. Correcto. Lo que yo aportaba, seguramente alguna idea creativa, pero sobre todo era de los 7 o 8 que éramos, era el único que no me desmayaba cuando había que hablar con un adulto cliente de dinero y cosas así. O sea, me desmayaba después, pero no durante la conversación. Qué maravilla. Montamos eso, que fue bastante caótico, pero con muchos aprendizajes, porque hicimos cosas bastante bonitas. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de volver a España. Y de partir de ese momento siempre he estado trabajando en agencias de comunicación, de creación. Algunas veces las he creado yo con amigos y otras veces me he ido en empresas grandes. Y desde hace 13 años nos hemos instalado con mi familia aquí en Montreal, en donde he trabajado en 2 de las agencias más grandes del país, uno dirigiendo las operaciones y otro dirigiendo el servicio a los clientes. Correcto. Dije que nunca más volvería a trabajar en agencias y estaba haciendo 2 años de consultoría. Sí. Trabajando mucho en C-Level con problemáticas de negocios. Correcto. O sea, acompañando ahí en diferentes tipos de problemas. Y también he empezado a ayudar como consejero a startups para una incubadora aquí que se llama Zoo, que está creada por Guy Laliberté, el fundador del Cirque du Soleil. Está especializado eso en tecnología de creatividad y al azar. Y eso me ha gustado mucho, o sea, de poder estar con gente que tiene ideas, tiene problemas y aportar ahí experiencia y vivido y charlar y ayudarlos, es lo que más me gusta. Increíble. Y desde septiembre he vuelto a agencias
pero con una buena razón es que me han pedido de imaginar qué va a ser la agencia del futuro, porque vender creatividad, o sea, siempre se ha regalado y se ganaba el dinero haciendo la ejecución, y con todas las tecnologías que están ya a nuestro alcance, la ejecución tiene mucho menos valor. Entonces, ¿cómo cambia ese modelo? ¿Cómo cambias de vender horas o sea, todas esas problemáticas que todo el mundo lleva hablando desde 30 años, pero ahora con el avenimiento de la inteligencia artificial se ha puesto algo que hay que resolver ya. Entonces, es un desafío súper interesante y ahí estoy. Y hay que decir que además Montreal es uno de los hubs de inteligencia artificial del mundo. O sea, para la gente que nos está escuchando hoy, obviamente nuestro pensamiento siempre va a la parte de Silicon Valley, pero yo me he llevado una sorpresa. Los últimos 2 años he estado en Montreal y de los laboratorios mejor armados, mejor construidos, más potentes que hay en el mundo relacionados con temas de inteligencia artificial están precisamente en Montreal. Entonces, es interesante que estés trabajando en todo en el futuro, digamos, del diseño, en un contexto tan particular y con esta vecindad de motores de inteligencia artificial que obviamente definen mucho el trabajo creativo, ¿no? Sí, y además, o sea, las universidades tienen muchos catedráticos y estudiantes y gente haciendo becas con proyectos de research y todas esas cosas. O sea, está la escena muy activa, entonces es muy interesante porque si quieres hablar con un especialista seguro que lo encuentras. Totalmente. Sí sale de su casa porque está nevando, obviamente. Bueno, haces un zoom. Eso mismo, sí. Oye, García, y entonces, en ese contexto, por favor, explícame ¿por qué estamos hablando de temas de liderazgo? Que, bueno, un poco puedo entender, ¿no? Que te has encontrado con muchos temas. Pero, ¿por qué particularmente una metodología como la de Turn the Ship Around, que tiene que ver con un laboratorio completamente contrario a lo que me puedo imaginar que te encuentras tú en tu vida de todos los días, ¿no? Es decir, me puedo imaginar primero un startup y luego un startup de creativos. Hombre, no está tan articulado, ¿no? En términos generales. Y luego de repente le vemos un libro donde precisamente de lo que se trata es de romper el status quo en una estructura completamente rígida como puede ser la Marina, porque además el contexto, ya para terminar de poner el contexto, sí me puedo imaginar que, por ejemplo, los infantes de Marina puedan tener una estructura quizá un poquito más creativa, un poquito más, ¿sabes? Pero un submarino. El güey que se quiere poner creativo lo sacan a patadas del submarino. Que además submarino nuclear ya para darle un... Además, exacto. Donde el chain of command, ¿no? Donde de arriba para abajo todo está perfectamente, y hay protocolos, y cuando lees el libro te das cuenta del nivel de profundidad y de perfeccionamiento que hay en estas estructuras como jerárquicas y todo el protocolo que hay en medio, ¿no? Entonces, ¿por qué este fue un libro? Primero, ¿cómo te llegó el libro? Y segundo, ¿por qué fue un libro que te pareció interesante compartir con emprendedores? Ok. A mí lo que me gusta de mi trabajo es la gente. Correcto. O sea, incluso cuando en todas las aventuras de emprendimiento que he tenido o con empresas, lo que más me gusta es la relación con la gente y sobre todo la relación con los equipos y ver cómo los equipos se van creciendo, van evolucionando e incluso ver cómo se van creciendo en otros lugares que ha sido la empresa o en otras empresas. Y eso que lo mencionaste al principio creo que me viene del rugby. O sea, yo empecé a jugar al rugby a los 10, 11 años y el rugby es un deporte de equipo, pero equipo donde cada uno tiene un rol, pero tienes que saber los roles de los otros porque en cualquier momento puedes tener que hacer lo que tu compañero tiene que hacer porque no está ahí. ¿Por qué? Porque el rugby es un juego, contrariamente al fútbol americano, que puede tener 30, 40 fases de juego a nivel, digamos, profesional. A nuestro nivel, si llegábamos a 5 o 6 fases, era mucho. Pero entonces, claro, son elementos que no se pueden prever o controlar. Entonces, el equipo tiene que tener las herramientas para tomar decisiones. Y a mí me han educado así en el deporte. Entonces, eso me influyó mucho en la manera que he gestionado a gente. Y entonces, muy rápidamente me he interesado a la agilidad, o sea, el mindset ágil y todas esas cosas, cómo se puede trabajar de manera diferente. Entonces, eso nos lleva a este libro. Yo estaba en el Open Agile de Montreal hace 7, 8 años y el señor David Market era el invitado principal. Ah, wow. Y yo no sabía nada, o sea, porque además yo hablaba también y como siempre había preparado todo el último minuto, entonces no me había interesado mucho a qué pasaba más porque no tenía tiempo, ¿no? Y la main conference, el main keynote es el Capitán Market, que me dicen, García, ven que es increíble. Y yo, mismo reflejo que tú, voy a oír un militar gringo ahí hablar, forget it, o sea, yo no voy a eso, o sea, ven. Y me senté y tiene dos cosas, o sea, su historia es increíble y me tocó, o sea, porque contaba cosas que yo decía, sí, pero además es un narrador increíble. O sea, tiene una presencia, es un capitán de un barco, que tiene que tener un carisma para levantar, pero lo cuenta muy bien y lo cuenta de una manera que no, o sea, ya he visto otras conferencias de militares y tienes un militar que te está contando un método, ¿no? Ahí era un humano que te contaba una historia de conexión humana, también de fragilidad, de dudas que ha tenido. O sea, fue una muy buena presentación, muy buen keynote y corrí a comprarme el libro y lo leí y desde entonces ha sido he estructurado cosas que hacía
de manera instintiva por lo que había aprendido en el deporte o lo que sea, pero ahí era como ya más metódico. Conectan muy fácilmente, sí, claro. Y además el libro, como está construyendo, hay como un resumen al final, de como los takeouts, está muy bien armado eso. Coincido al 100. De hecho, me gusta lo que dices porque es un buen segue a quien le interese leer el libro, se va a encontrar casi con una novela, porque en realidad es un libro fácil de leer. Él está contando la historia de cómo le asignan un submarino y cómo va preparando al equipo y al submarino